En el otoño de 1888, un escalofrío recorrió las calles de Londres. La ciudad, envuelta en una densa niebla, se convirtió en el escenario de una serie de eventos que cambiarían su historia para siempre. No era el frío habitual de la niebla del Támesis, sino un miedo visceral, nacido en la oscuridad de Whitechapel. Las sombras parecían cobrar vida, y cada esquina se transformaba en un lugar de peligro inminente. Un asesino, conocido solo como Jack el Destripador, acechaba en las sombras, dejando tras de sí una serie de asesinatos que horrorizarían al mundo. Sus víctimas, todas mujeres, fueron encontradas brutalmente mutiladas, lo que aumentó el pánico entre los ciudadanos. Las cartas, firmadas con el escalofriante nombre de Jack el Destripador, llegaron a la policía, burlándose de sus esfuerzos y prometiendo más asesinatos. Estas misivas no solo desafiaban a las autoridades, sino que también sembraban el terror en el corazón de la población. El miedo se apoderó de la ciudad, transformando las calles en un laberinto de sombras sospechosas. Nadie se sentía seguro, y la desconfianza se extendió como un veneno, afectando a todos los rincones de Londres. La policía, impotente para detener al asesino, se vio envuelta en una búsqueda desesperada, rastreando las calles y buscando pistas en la oscuridad. Cada noche, los oficiales patrullaban sin descanso, con la esperanza de atrapar al escurridizo criminal. Pero Jack el Destripador, como un fantasma de la noche, parecía desvanecerse en el laberinto de callejones y callejuelas. Su habilidad para evadir la captura solo aumentaba su leyenda, convirtiéndolo en una figura casi sobrenatural en la historia de Londres. Whitechapel, en el Londres victoriano, era un distrito de contrastes. La pobreza extrema convivía con la floreciente industrialización, creando un caldo de cultivo para el crimen y la desesperación. Calles estrechas y oscuras, iluminadas apenas por la luz tenue de las lámparas de gas, se convertían en guaridas para los más desfavorecidos. Las prostitutas, muchas de ellas sin otra opción para sobrevivir, se convertían en presas fáciles en la oscuridad. La vida en Whitechapel era una lucha constante por la supervivencia, donde la muerte era un visitante frecuente. En medio de este ambiente opresivo, los asesinatos de Jack el Destripador sembraron el pánico. La brutalidad de los crímenes, la precisión casi quirúrgica de las mutilaciones, conmocionaron incluso a los policías más experimentados. Las víctimas de Jack el Destripador eran mujeres, en su mayoría prostitutas que vivían y trabajaban en las calles de Whitechapel. Sus nombres, antes olvidados en la vorágine de la vida en el East End, quedaron grabados a fuego en los anales del crimen. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Cada muerte era un macabro recordatorio de la vulnerabilidad de las mujeres en la oscuridad de Whitechapel. Los cuerpos, descubiertos en callejones y patios traseros, mostraban signos de violencia extrema, con gargantas cortadas y mutilaciones abdominales. La policía, horrorizada por la brutalidad de los crímenes, se enfrentó a un rompecabezas macabro. Las pocas pistas encontradas en las escenas del crimen, como un trozo de delantal ensangrentado o un pañuelo manchado, no fueron suficientes para identificar al asesino. ¿Quién era Jack el Destripador? Esta pregunta ha perseguido a investigadores, criminólogos y aficionados a la historia durante más de un siglo. La falta de una respuesta definitiva ha convertido el caso en un enigma irresoluble, un agujero negro en la historia criminal. Las teorías sobre su identidad son tan variadas como los sospechosos investigados en la época. Desde un barbero polaco hasta un médico real, pasando por un artista excéntrico, la lista de posibles culpables es larga y variada. La falta de pruebas concluyentes ha alimentado un sinfín de especulaciones. Cada nueva teoría, cada nueva interpretación de las pruebas, reaviva el debate y nos acerca un paso más, o quizás nos aleja aún más de la verdad. Sección 5. Las pistas falsas y los sospechosos eternos. La investigación policial de la época, aunque exhaustiva, se vio obstaculizada por la falta de tecnología forense moderna y la abrumadora cantidad de pistas falsas. Los detectives victorianos se enfrentaban a un laberinto de información contradictoria y engañosa, lo que hacía casi imposible discernir la verdad de la ficción. Las cartas, supuestamente escritas por el asesino, solo sirvieron para aumentar la confusión.
Estas misivas, a menudo llenas de detalles macabros y amenazas, mantenían a la policía y al público en un estado constante de ansiedad y paranoia. Algunas de ellas se consideraron auténticas, mientras que otras se descartaron como bromas macabras. La dificultad para verificar la autenticidad de estas cartas añadía otra capa de complejidad a la ya complicada investigación. Entre los sospechosos más conocidos se encontraban Montague John Druitt, un abogado que se suicidó poco después del último asesinato, lo que levantó muchas sospechas sobre su posible implicación en los crímenes, y Aaron Kosminski, un barbero polaco que sufría delirios religiosos. Su comportamiento errático y su historial de problemas mentales lo convirtieron en un sospechoso ideal para muchos investigadores de la época. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas contra ellos los mantuvo en el reino de la especulación. A pesar de las intensas investigaciones y los numerosos interrogatorios, nunca se pudo establecer una conexión definitiva con los crímenes. La frustración de la policía era palpable. Los detectives, agotados y desmoralizados, se enfrentaban a una presión constante tanto de la prensa como del público, que exigían respuestas y justicia. Cada vez que creían acercarse a la verdad, una nueva pista falsa o la falta de cooperación de los testigos los devolvía al punto de partida. La sensación de estar atrapados en un ciclo interminable de falsas esperanzas y desilusiones era desalentadora. Sección 6. El legado del terror. Jack en la cultura popular. A pesar del paso del tiempo, el misterio de Jack el Destripador sigue fascinando al público. Su nombre se ha convertido en sinónimo de la oscuridad del Londres victoriano, un recordatorio de la fragilidad de la civilización frente a la barbarie. La historia de Jack el Destripador ha inspirado innumerables libros, películas, documentales e incluso musicales. Desde las novelas de misterio hasta las series de televisión, el asesino de Whitechapel continúa cautivando la imaginación del público, alimentando nuestra fascinación por lo macabro y lo desconocido. La figura de Jack el Destripador se ha convertido en un arquetipo del asesino en serie moderno, un fantasma que acecha en los recovecos de nuestra mente, recordándonos la oscuridad que puede esconderse en el corazón humano. Sección 7. Las teorías persistentes. ¿Quién fue Jack? A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para intentar desentrañar la identidad de Jack el Destripador. Este infame asesino en serie, que aterrorizó las calles de Londres en 1888, ha sido objeto de especulación y debate durante más de un siglo. Algunas apuntan a personajes históricos conocidos, como el pintor Walter Sickert, cuya obra y vida personal han sido minuciosamente examinadas en busca de pistas. O incluso el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, ha sido señalado como un posible sospechoso debido a su posición y las teorías conspirativas que lo rodean. Otras teorías se basan en análisis de ADN realizados en las escasas pruebas forenses disponibles. Estos análisis han intentado identificar al asesino a través de restos biológicos encontrados en la escena del crimen. Sin embargo, la contaminación de las muestras y la falta de tecnología adecuada en el momento de los crímenes dificultan la obtención de resultados concluyentes. Los métodos forenses de la época eran rudimentarios y no podían preservar las pruebas de manera efectiva. A pesar de los avances en la tecnología forense y la investigación histórica, el misterio de Jack el Destripador sigue sin resolverse. Los investigadores modernos continúan revisando los archivos y utilizando nuevas técnicas en un intento de descubrir la verdad. La falta de una respuesta definitiva ha convertido el caso en un imán para teóricos de la conspiración y aficionados a los crímenes sin resolver. Cada nueva teoría y descubrimiento reaviva el interés público, manteniendo vivo el enigma de Jack el Destripador. Sección 8. Whitechapel en silencio. La búsqueda interrumpida. Con el paso del tiempo, las calles de Whitechapel se han transformado. Los callejones oscuros y peligrosos han dado paso a avenidas iluminadas y modernas. Sin embargo, el recuerdo de Jack el Destripador sigue presente en la memoria colectiva. La búsqueda de su verdadera identidad se ha convertido en una obsesión para algunos, una forma de desafiar al tiempo y resolver uno de los mayores misterios sin resolver de la historia criminal. A pesar de los esfuerzos de investigadores profesionales y aficionados, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un enigma. Las sombras de Whitechapel
guardan celosamente su secreto, negándose a revelar la verdad que se esconde tras el mito. Sección 9. El enigma. Continúa. Jack el Destripador, un fantasma histórico. Jack el Destripador, más que un asesino, se ha convertido en un símbolo, una representación del lado oscuro de la humanidad. Su historia nos recuerda que la maldad puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que incluso en la época victoriana, considerada la cúspide de la civilización, la oscuridad podía encontrar su camino. ¿Resolveremos algún día el misterio de su identidad? Es posible que las nuevas tecnologías y la reinterpretación de las pruebas existentes arrojen luz sobre este caso centenario. Hasta entonces, Jack el Destripador seguirá siendo un fantasma que recorre las calles de nuestra imaginación, un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver.